¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida. Y hoy, ¿qué pasa? Estamos utilizando... ¿Me voy de Apple? ¿Será que me gusta? Es una prueba, porque evidentemente Apple acaba de lanzar la primera beta del 18.1 con, un avance de lo que será Apple Intelligence, exclusivamente para el territorio norteamericano y exclusivamente en inglés. Sin embargo, el Samsung Galaxy S24 Ultra ya tiene esas funciones, tiene retoque de foto, tiene resúmenes, tiene todo el asistente en español para que puedas hacer transcripciones, incluso traducciones. Tiene 200 megapíxeles, 50 megapíxeles en la otra cámara, grabación 8K. ¿Qué pasa, tío Fabián? ¿Te vas de Apple? Quédate en este episodio en tu canal La Manzana Mordida y nos enteramos juntos, porque realmente después de varias semanas me están empezando a agarrar dudas, Fíjate. La comparativa la vamos a analizar en distintas áreas. En las imágenes que estás viendo tenés que entender que no tienen las mismas distancias ni los mismos equivalentes de lentes. Algunos son reales, otros son simulados, otros son por exposición de sensores, es decir, que hacen un factor de recorte y cropeo. Si bien en ambos casos a nivel óptico tienen 5X, las lentes tienen distintas etapas intermedias. Las transiciones en el caso del iPhone son mucho más fluidas entre el más abierto, que es el 0.5 en el caso del iPhone, y en el caso del Samsung Galaxy S24 Ultra es el 0.6. Todas las imágenes que estás viendo te permiten tener una idea de una comparativa y están indicadas al pie a cuál de los dos teléfonos corresponden. En materia de la calidad de grabación, depende de la ciencia de color y de algunos parámetros particulares de cómo tratan la imagen, pero debo reconocer que en el caso del Samsung Galaxy S24 Ultra, 200 megapíxeles y 50 son características muy superiores a las que tiene a nivel hardware el iPhone. La tecnología ISOCELL permite imágenes súper claras, pero el iPhone también te permite grabación en ProRes en alta calidad. Sin embargo, una vez más, para esa cuestión de balance, este te permite 8K de grabación, 8K, que es realmente increíble. En cualquiera de los dos casos podés definir la cantidad de fotogramas y con un motor de inteligencia para las imágenes de cámara lenta te permite, escuchar porque está buenísimo, te permite solamente tocando la pantalla que se pasen a super cámara lenta, con lo cual es una experiencia totalmente distinta. Otra de las cuestiones que me parecen súper importantes en lo que es la comparativa, la pantalla, si bien es más grande la relación de cuerpo, a mí me resulta un poco tosco los bordes cuadrados. A mí me parece que tiene una terminación mucho más elegante los bordes redondeados. En mi forma personal siento que se me cae, lo siento un poco más, por ahí son mis manos que son un poco más resbaladizas, pero siento que se me cae de la mano. En peso están bastante parecidos. La pantalla, si bien en este caso es mucho más brillosa, hay momentos que el iPhone se ve muy superior y hay otros momentos en condiciones diferentes que el S24 se ve mejor. Si vos mirás en esta comparativa de uno al lado del otro, la parte efectiva de imagen que mirás es prácticamente igual, fíjate que son calcadas. Y si bien las relaciones de la distancia focal de ambas lentes no son iguales, se obtienen resultados bastante similares. Te digo, grabando con este teléfono he encontrado
muchos momentos de altísima satisfacción, pero también lo encuentro con el iPhone. Con respecto a la estabilización, sin usar el modo acción ni usar el modo de estabilización extrema, está muy bien el algoritmo por el cual cuanto más te aproximas por zoom, mejor tiene esos parámetros. Por lo tanto, en materia de fotografía y video, está muy bien, con ventajas en relación del iPhone para algunas cosas y con todas ventajas en relación de hardware para el S24. Prueba side by side, es decir, una al lado de la otra. En este lado está el S24 Ultra, este es el iPhone 15 Pro Max, cámara selfie, micrófono natural, sin tocar nada. Así como se enciende, esta es el S24 Ultra, este es el iPhone 15 Pro Max. Prueba uno al lado del otro, micrófono, distancia de brazo en ambos casos. A ver qué te parece. Estamos en un bioparque donde los animales están mayormente libres. A ver qué les parece. Me gustaría tomarme un par de segundos para hablarte de una de las ideas que me gustó y debo decirte que me sorprendió. La idea de poner un stylus en el mismo teléfono, en la parte de abajo, que podés poner y sacar cuando quieras. A ver, sí, he tomado algunas notas, si bien no lo utilizaría para eso, sí me gustó para tres de las cosas que están pensadas, fundamentalmente desde el punto de vista de lo que es el Samsung Galaxy Intelligence. Todo el motor de inteligencia artificial de este paquete se puede beneficiar por una función que hicieron en combinación con Google que se llama Circle to Search. Entonces, tanto en videos, en fotos, en imágenes, en web, en cualquier lado, podés con el pencil hacer un circulito, mostrar qué parte te interesa y te va a hacer una búsqueda. Si es de texto, va a identificar el texto, va a hacer copiar y pegar y lo va a poner dentro de esa búsqueda. Estoy en un parque, como habrán visto, de animales libres. Se me ocurrió que era una buena idea. Es un bioparque donde estás acá interactuando y están todos los animales. Pero en materia de las herramientas de inteligencia artificial me parece muy bueno. Tomar notas está muy bien, y otra de las que más me gustó es la posibilidad de hacer una captura, por ejemplo en esta foto, sacar el pencil, utilizar el motor de inteligencia y cambiar el tamaño, cambiar el retoque de la fotografía. Una vez que te la identifica, la puedo poner en otro lugar y generará el fondo para reemplazar esa imagen. Por lo tanto, muy buena implementación de inteligencia, pero ojo, no es la única. En este caso vamos a hacer un experimento para ver cómo funciona el traductor en vivo. Es uno de los sistemas de inteligencia más potentes y te va detectando los intervalos de la charla, o sea que está bastante bueno. Simplemente desplegamos de la parte de arriba, yo estoy capturando pantalla para que lo puedas ver, encendemos el intérprete y le voy a preguntar, yo hago en inglés, ella habla en español, le voy a preguntar dónde puedo conseguir helado, así que vamos a empezar la demo. Hello, good day. Where can I get a very good ice cream? Hola, buen día. ¿Dónde puedo conseguir un buen helado? Salí a la ruta y doblé a la derecha. I went out on the road and turned right. Excelente. La primera detección la hace por intervalos. Ahora yo debería contestar. Me dice que salga, entonces le voy a agradecer. Okay, great. Thank you very much. Bien, genial, muchas gracias. Ojalá disfrutes tu helado. I hope you enjoy your ice cream. Excelente, fíjate cómo funciona y como notarás tiene dos partes, o sea que la persona puede ir leyendo el mensaje mientras que lo va escuchando. En los Galaxy Fold, al plegarlo te queda una cara en cada idioma, así que me parece que es una muy buena aplicación y funciona rápido y fluido. Espero que te haya gustado. El sistema de inteligencia de Samsung ya está disponible completo, está disponible en español y funciona muy bien. Tanto en la grabadora de voz como en llamadas telefónicas puede hacerte resúmenes, puede tomar
las grabaciones y transcribirlas a texto o incluso traducirlas. También podés obtener los beneficios de estos resúmenes y de estas traducciones completas en cualquier web o en archivos o documentos. Por lo tanto, en un principio estas primeras impresiones del sistema de inteligencia, evidentemente con un año completo en el mercado, con un soporte para varios equipos para atrás y con una disponibilidad en español, no hay duda, Samsung lleva la delantera. Veremos cuando se lancen las funciones. Por ahora solamente tenemos en inteligencia artificial en Apple el 18.1, exclusivo para inglés, exclusivo para el territorio norteamericano y con funciones de texto mejoradas. Estamos acá entre los animales probando el Samsung Galaxy S24 Ultra totalmente rodeados de la naturaleza. Te voy a contar otra función, es la que más me gustó. Tim, si vas a copiar algo, copia esta, porque acá en el medio de un bioparque con naturaleza que están súper ansiosos por aparecer en este review, te voy a contar que la función que más me gustó es DeX. Realmente es increíble y en este ejemplo que te voy a mostrar tengo unas gafas, las Nreal. Con las Nreal conectadas a este teléfono, le agregas un mouse y un teclado y tiene un sistema operativo muy comparable a uno de escritorio. Es una versión realmente muy buena, estilo tablet, que la podés conectar a un monitor externo. Obviamente la capacidad de transferencia del USB del tipo C del S24 es muy buena, pero cuando lo conectás con estas gafas, yo no lo puedo creer. Fíjate que estoy en el medio del bioparque adelantando y respondiendo mails, trabajando, escribiendo el guión con un teclado completo, con un mouse y con una pantalla de 220 pulgadas gracias a estas gafas. Es una combinación que las empresas deberían copiar porque te brinda solamente con un móvil una experiencia completa de ordenador de escritorio. Y si no tenés estas gafas, las conectás, estás en el hotel, las conectás a la televisión del hotel con un simple cable de USB del tipo C a HDMI. Por lo tanto, si me preguntás, el sistema de inteligencia está muy bien, la traducción está muy bien, las fotos están muy bien retocadas, el DeX es excelente, es una de las cosas que más me gustó. Continuemos por el parque, recorriendo los animales y yo sacando fotos con el S24 Ultra. En resumen, para que quede claro, dentro de las características generales, a mí me parece que el agarre, el aspecto, el formato, puede ser que me guste más el iPhone, tal vez estoy más acostumbrado, me parece que es un equipo más confortable. Este, como te contaba, se me ha patinado un par de veces, me dio un pánico terrible. La pantalla, si bien es más luminosa, en algunas condiciones se ve mejor la del iPhone y en otras condiciones le gana la del Samsung por lejos. En materia de foto y video, debo reconocer que el hardware es superior, sin embargo la ciencia de color y algunos detalles del tratamiento de la imagen quedan mejor en el iPhone. Si bien tiene características expandidas en muchas de las funciones, en otras considero que el resultado final luce mejor y me lo dirás en los comentarios en base a lo que te parece. En materia de inteligencia artificial no hay duda, tanto para retoque fotográfico, que si bien no es perfecto, pero sí considero que ya está en un 40-50% de mis expectativas. Cuando le hago zoom y me acerco se notan mucho los retoques y los resultados tal vez son demasiado adversos. Con respecto a lo que se puede obtener, transcripción y traducciones son geniales. Resúmenes, se entiende muy bien en español y funciona realmente rápido y muy eficiente Circle to Search. Te digo, el Stylus me gustó muchísimo. Sin embargo, el 10 total, y espero que
Escúchame, Tim, si me estás prestando atención, copiate DeX. Funciona increíble, aunque sea dame una experiencia de iPad, que yo pueda sentarme y tener una pantalla diferente como tengo en el iPad cuando lo conecto. Esto fue lo que más me gustó. Considero que DeX, conectado en un monitor externo, estás de viaje, querés contestar los mails, te llevas un teclado, un mouse Bluetooth y tenés una experiencia de escritorio. Es increíble. O si no, como te mostraba con mis gafas X-Real, va realmente bien. Por lo tanto, considero que DeX no hay competencia, es lo mejor que hay en el mercado. El sistema de inteligencia artificial se está comportando increíble y mi resumen es que es una excelente opción. Te digo, sorprendido, me parece genial. Al final, los dos tienen soporte a largo plazo, tienen mantenimiento de versiones anteriores, así que creo que es increíble. Sin embargo, en mi opinión, Apple tiene un ecosistema global mucho más sólido gracias a que tengo muchas más unidades. Sin embargo, debo reconocer que la experiencia de grabar varias semanas de uso es un hardware increíble. La batería dura un montón, realmente muy buena alternativa, y espero que este episodio te haya gustado y haya sido también una buena alternativa. Y si fue así, dale like, suscríbete y considera ser miembro de la comunidad La Manzana Mordida Plus, nuestra comunidad activa con un montón de beneficios como estos regalos increíbles que podés ganar. Tenemos cursos, tenemos lo mejor, regalos como te decía, y un grupo de Telegram para todas tus dudas. Solo me queda despedirme. Como sabes, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y este teléfono me pareció increíble. Recordá, tenemos todos estos episodios, un montón de información para vos, trabajamos con la mayor honestidad. Como te decía, me sorprendió, es un hardware increíble y se comporta muy bien, así que nos vemos en más episodios.